Ustedes saben que yo siempre mantengo un equilibrio y lo que les voy a contar es información. Y es información que ustedes sacarán después sus propias conclusiones de cómo está el panorama. Y van a ver que la política es menos ingenua de lo que los militantes de un lado y del otro, o de los tres sectores que hoy están en pugna, quieren plantearle. Como hay esquemas de financiamiento cruzados muy impresionantes a espaldas de la sociedad. Pero bueno, yo les voy a dar un poquito de información. Yo conté, y creo que vos también lo sabés, porque hablás con todos los dirigentes políticos y algunos de los más importantes en todo esto, que el peronismo necesitaba no estar en un escenario 2021, donde hubiera una fuerza de la oposición que lo mostrara que perdía en primera vuelta, porque en este momento no quedaba nadie, digamos, alrededor del palco de Cristina, no quedaba ni Massa, no quedaban ni los gobernadores, no quedaban los intendentes, había una diáspora de todo el peronismo, un desbande generalizado. Eso empezó a obturarse, digamos, la posibilidad de que en este momento hubiera una oposición bien arriba del 40%, 45% y un peronismo en 30%, es decir, una derrota segura en primera vuelta que se plasmara en agosto, digamos, y que ya sentenciara al gobierno, como lo sentenció en su momento a Macri, con el agravante del peronismo, digamos, lo que significa, digamos, ir seguro una derrota en primera vuelta por el efecto Milei. Yo conté que Milei fue inicialmente financiado por un sector del oficialismo, que planteó, bueno, la necesidad esta, digamos, obviamente de dividir a la oposición, de generar también alternativas que no fueran este escenario, y que esa apuesta hasta un momento le resultó muy beneficiosa. Digamos, puesto en algunos términos, Cristina no estaba asustada o preocupada por el efecto Milei, sino que de alguna manera decía, tenemos vida gracias al efecto Milei. Y Cristina sabe bien quién es el sector del oficialismo que lo financió, porque soy su principal socio político. Del otro lado, es cierto que en algún momento Macri, cada vez que iban algunos empresarios amigos, le decían, pónganle a Milei, financien su estructura, pónganle a Milei. O sea que, y uno se pregunta, ¿y por qué? Si Macri, es decir, en ese momento compartían los mismos votos y demás. Bueno, pues Macri estaba con toda una pulseada con Larreta interna y demás, pero además creía que era necesario que hubiera en la sociedad una especie de predicador de las ideas liberales para poder hacer cambios en el futuro. Entonces le ha dicho a empresarios muy importantes, pónganle a mí. Se sumaron los gobernadores, que han financiado la estructura de Milei en algunas provincias, básicamente para que saque algunos puntos. Hay gobernadores que dicen, pero ¿quién crees que armó el acto cuando llega de este candidato? Es más, hasta le han puesto en algunos candidatos para dividir a la oposición. Y por eso estamos viendo los triunfos. Lo vamos a ver en la provincia de Buenos Aires. Milei está haciendo mucha expectativa respecto a su candidato en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires va a haber un financiamiento muy grande a ese candidato por parte del oficialismo. Es decir, no puede no haber candidato de Milei en la provincia de Buenos Aires. Primero para Milei mismo y después para las chances de Kicillof. Y es más, están pensando en que aún con el desdoblamiento de la ciudad de Buenos Aires, Milei puede hacer con Marra una muy buena elección en la ciudad de Buenos Aires. Y están pensando en ver cómo ponen una ficha ahí para potenciar también y debilitarlo a Larreta. Cuando planteo esto, bueno, es un poco como juega en términos cruzados la política. Después empiezan a hacerse algunas elucubraciones medias, para mí, delirantes, que se ven en algunos editorialistas cercanos al kirchnerismo, que dicen, bueno, si gana Milei, se prende fuego todo y en 3 meses el peronismo vuelve y toma la conducción. Eso me parece, la verdad, que muy responsable y demás. Pero es cierto que esas frases también atraviesan algunos diálogos del oficialismo. Lo que es irresponsable es pensar realmente que eso pueda realmente plantearse, porque si la sociedad quiere votar a un Milei o quien sea, bueno, se verá cómo es la forma institucional después para sostenerlo. Pero lo que te pregunto es si esto que la propia dirigencia política, más allá de las características y totalmente legítimas y personales de Milei, planteó, digamos, no se le ha salido
y se ha escapado y puede tener chances. ¿Vos crees que puede tener chances en un balotaje para ganarle ya sea a un candidato de Juntos por el Cambio o para ganarle al oficialismo? Porque esa es la otra. Y vos conocés bien eso porque en el oficialismo decían, perdemos contra todos los candidatos en un balotaje. El único que cree que puede tener alguna chance es el propio Massa. Después, Cristina está convencida de que hay que hacer una buena elección, hay que ganar la provincia de Buenos Aires, pero que no hay posibilidades en un balotaje. Salvo que el enfrentamiento sea con Milei. Empiezan a elucubrar que como Milei espantaría parte del radicalismo, de la izquierda y demás, cualquier candidato moderado frente a Milei tiene más chances. Entonces, lo que te pregunto es si vos ves que, bueno, efectivamente Milei tiene chances de colarse en ese escenario a partir de agosto y ahora, bueno, será un problema para el oficialismo, no, porque el oficialismo estaba perdido por perdido. ¿Será, digamos, un desafío para el oficialismo, para Juntos por el Cambio, ver si van a enfrentarlos en un balotaje? Bueno, de hecho, Cristina Fernández de Kirchner el otro día reconoció que el desafío es clasificar al balotaje, es decir, como diciendo después, habrá que ver si se puede o no en el balotaje, pero digo, hoy el dilema del peronismo, el peronismo que no clasifique al balotaje es un peronismo que explota por los aires, ¿no? Entonces, y que seguramente va a tener que resetearse, renovarse y van a quedar muy golpeados todos sus líderes actuales. Entonces, el desafío que se va a plantear el peronismo es, como mínimo, clasificar al balotaje, es decir, ser uno de los dos espacios políticos que queden en la elección de octubre clasificando al balotaje. Es prematuro hoy ver qué puede pasar en un balotaje, porque entre otras cosas el balotaje se alimenta del impacto en la sociedad de lo que pasó en la primaria y en la primera vuelta. Que uno tiene una expectativa de lo que está ocurriendo electoralmente hablando, pero no de la reacción de la sociedad cuando sucedan esos resultados. Y aparte, los factores que permiten posicionar a determinados candidatos, por ejemplo a Milei, para ser muy competitivo en la primaria y en la primera vuelta y clasificar al balotaje, pueden ser contrarios para un balotaje. ¿Por qué? Porque vos decís, ¿qué porcentaje de argentinos están a favor de la dolarización? 37-38%. Obviamente hay un 50-60% que está en desacuerdo. Si alguien consigue, Milei, supongamos, de ese 37-38, que 33 lo acompañan, está clasificado al balotaje. Entonces, ahora bien, después llega al balotaje. Y si sigue insistiendo con la dolarización, va a haber un 50-60% que va a decir yo no quiero la dolarización o la va a tener que explicar mejor para que la gente cambie de opinión. Entonces, los factores que pueden hacer, lo mismo puede suceder con el peronismo en otras cuestiones. Digo, el peronismo hoy... ¿hay más gente que está en desacuerdo con los planes sociales que los que están de acuerdo? Sí, es verdad. Pero ojo, el 40% está de acuerdo. Si el peronismo es hoy el único espacio político que está proponiendo el sostenimiento de los planes sociales, el resto de los candidatos de la oposición se pelean para ver quién los va a ajustar más y todo lo demás. Y si el peronismo, sobre ese 40% de argentinos que quiere que sigan los planes sociales porque consideran que son necesarios para la gente y todo lo demás, si consigue sostener 35 de ese 40, nuevamente clasifica para el balotaje. Entonces, los factores por los cuales los espacios políticos pueden clasificar al balotaje, que es a través de minorías intensas que estén de acuerdo con un tema determinado, relevante, como estos que estamos hablando, que es uno de los lemas principales de Milei, que es el tema de la dolarización, y uno de los temas principales que seguramente va a tener el peronismo, que es el rol de la continuidad del rol de intervención del Estado en la economía para diferenciarse del resto, les puede permitir ser muy competitivos en las primeras instancias y después tener serias dificultades en el balotaje. Pero yo creo que a esta altura, en el balotaje, si bien obviamente va a ser el que define las elecciones, creo que pocos están pensando sus estrategias en base al balotaje, sino que están pensando sus estrategias en base a las urgencias y a las primeras decisiones, que es la primaria y la primera vuelta. ¿Cómo entrar en la...? Pero ahora mirá qué locura, ¿no? Que Juntos por el Cambio esté pensando en cómo entra en el balotaje. Absolutamente, porque... Cuando la discusión era, bueno, a ver,
¿por cuántos puntos ganamos en primera vuelta? Esta era la Y discusión claro, después del 2021, por eso se lanzó exactamente. la En interna feroz. 2021 sacó más de 40 puntos en el total país. Casi 10 puntos de diferencia, 9 puntos de Sí, diferencia. sí, no le sacó 10, pero podía perfectamente sacarlos. Y a partir de ahí, todo el crecimiento inicial de Milei, el del 2022, fue en detrimento de Cambiemos, de la misma manera que el crecimiento 2023 de Milei fue en detrimento del peronismo, ¿no? Y hay Mirá lo que. un Sí, posicionamiento muy especial, el de Milei. Hay uno que lo conoce mucha gente, que es entre los jóvenes, ¿no? Que sí. inclusive si fuera la elección entre los menores de 40 años estaría ganando en primera vuelta. Pero hay otro que lo he charlado con vos en tu programa, pero que tampoco se está difundiendo demasiado. Es que 2 de cada 3 de los que votan a Milei son hombres. De Sí. hecho, si la elección fuera entre los hombres, pero no entre los jóvenes, en los hombres de todas las edades, de todo el país, también estaría ganando en primera vuelta. Es decir, Milei no está ganando en primera vuelta gracias al voto de las mujeres. Uh-huh. Entonces, habrá que ver cómo en esos nichos, que obviamente eso es un nuevo obstáculo para Milei en un balotaje, ¿no? Porque si vos tenés segmentos muy subregistrados, como es los que no son jóvenes o los que son las mujeres, tenés dificultades para conseguir un voto más del 50%, ¿no? Por eso te digo que las estrategias que se están definiendo son para la definición principalmente de las primarias y después las irán adaptando para los nuevos procesos electorales.